Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Katia Bolio Pinelo. Me da mucho gusto estar con todos ustedes compartiendo este foro. En primer término, agradecerle a Gerardo Gaya la invitación para participar. Actualmente soy diputada local, antes fui diputada federal, pero lo principal, yo estoy aquí esta tarde porque soy mamá de María del Mar, una jovencita ya de casi 12 años con la condición de espectro autista. Y me tocó hablarles del diagnóstico. ¿Cómo llega mi familia, cómo llegamos mi esposo y yo, Marimar es mi primera hija, al diagnóstico de espectro autista? Quien me diagnostica a Marimar con autismo fue Google, de esa manera. Pediatras, neurólogos, paidopsiquiatras me decían que era una inmadurez, que había que esperar, que había sido muy buen embarazo, muy buen parto y que no podía ser autismo. Hace un momento decían que hace 10 o 12 años la palabra autismo o persona con autismo era muy difícil de mencionar, todavía había muchos mitos, muchos tabús al respecto. Así que ante la falta de un diagnóstico de un médico, de una institución profesional, yo busqué los síntomas que se me hacían diferentes y raros en mi pequeñita. Al año, un mes, me di cuenta que algo no iba de una manera regular, de que no había un desarrollo neurotípico ordinario o de una persona como malamente les llaman normales. Y empecé a poner en Google el aleteo, no ubicar la mirada. Y mucha gente me decía, muchos doctores me dijeron que lo más probable es que fuera sorda, porque no respondía a muchos estímulos, a los llamados, por su nombre. Pero yo decía, es imposible que ella sea sorda, porque si suena una bolsita de unas galletas, de unas papitas, de un celofán, ella inmediatamente volteaba a ver. También es cierto que perdí quizá unos años maravillosos, en los que pudimos avanzar mucho, porque a donde yo la llevaba me decían, no le podemos dar todavía una terapia, no le podemos dar un tratamiento porque hay que esperar su maduración. A lo mejor madura, tiene una maduración tardía y por eso ella todavía no hace lo que muchos niños regulares ya hacen al año y medio, al año 2 meses o a los 2 años. Así que llegamos a los 3 años esperando esa maduración y yo de una manera definitiva dije, esto no es una falta de madurez, esto no es un retardo, esto es autismo. Prácticamente solos mi familia y yo diagnosticamos a Marimar. Y también existe un factor, cuando tienes un hijo, es el primero o quizás hasta el segundo, el tercero, ningún padre quiere aceptar o reconocer que hay un problema en el desarrollo o que hay una discapacidad o que hay una condición de vida distinta. Y en esa espera de los médicos o a falta del diagnóstico, la familia va albergando la esperanza de que un día va a amanecer y va a madurar. Y un día va a hablar y un día ya no va a aletear o ya no va a aplaudir o ya va a fijar la mirada. Yo lo que les puedo contar como una experiencia personal es que el autismo en nuestra vida ha enriquecido enormemente mi vida, la de mi familia, la del hermano de María del Mar. Es una niña alegre cuyos muchos diagnósticos ha ido ella pudiendo brincar o afrontar. Lo más duro en mi experiencia es que la primera persona que se atrevió a decirme que sí era autismo, me dijo que me preparara para tener en mi vida una niña refrigerador. Eso es lo único que en un momento dado de mi vida me pudo o me lastimó un poquito, o vamos a llamarlo, me dolió. Porque pues todos los padres esperamos que nuestros hijos te abracen, te besen, te demuestren afecto. Y yo aquí les quiero decir a todos los que hoy están acá, a las asociaciones, a todos los que trabajamos en pro de la inclusión,
de la no discriminación de las personas en México es que ningún diagnóstico de autismo nos debe limitar al desarrollo de un niño. Hoy es la jovencita más cariñosa y hasta más empalagosa que ustedes se puedan imaginar, llena de felicidad, capaz de dar y recibir afecto y que ha enriquecido no solamente la vida de mi familia, sino de todo el entorno que la rodea. He luchado durante muchos años de mi vida por la inclusión educativa o la educación inclusiva. Creo que quien convive con un niño con autismo o con cualquier otra discapacidad dentro de un aula regular enriquece a todo el entorno, a todos los niños. Son niños que crecen con empatía, con solidaridad, con mucha confianza en sí mismos y principalmente agradeciendo que ellos tienen una condición de vida regular, pero también siendo empáticos con el mundo diverso que los rodea. Y así en este país, al convivir niños y niñas con y sin discapacidad dentro de un aula de clases, a lo cual nos falta un largo camino por recorrer en este país ante tanta insensibilidad y hoy insuficiencia presupuestal, limita a los niños a creer, a crear y a consolidar ambientes más amables, más solidarios, pero sobre todo más humanos. Ojalá ya 12 años después de la vida de Marimar, los diagnósticos ya no sean tan tardados, los médicos ya no te digan que hay que esperar una maduración, puedan ser oportunos para empezar los tratamientos, las terapias, pero sobre todo la inclusión de un niño con una condición de vida distinta al mundo que hoy vivimos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Y ahora daremos con el siguiente ponente, que es el doctor Óscar Benavides Aguilar, presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, y su ponencia es en materia de políticas de protección de salud para personas con autismo. Muchas gracias. Bueno, pues, primero que nada, muchísimas gracias. Voy a hablar en 3 aspectos, uno como papá, uno como médico neurólogo y otro como presidente de una sociedad. La primera es, creo que no hay coincidencias, ¿verdad? Todos estamos aquí porque algo nos motiva, nos lleva de la mano y siempre buscamos mejores expectativas. Yo también tengo 2 niños con trastorno del espectro autista y me lleva a la mente una anécdota muy interesante, que fue la primera vez que visité a la directora de una escuela porque mi hijo era rebelde. La maestra dijo, levanten sus cosas, él agarró y levantó las cosas. Y entonces la maestra le dijo, ¿te estás burlando de mí? No, usted dijo que levantara las cosas. No, es que te estás burlando de mí. No, es que usted lo dijo. Salte del salón. ¿Por qué me voy a salir? Si usted dijo que levantara mis cosas. Finalmente, pues lo llevaron por rebelde a la dirección y ahí acudí. Bueno, pues eso fue algo que me incentivó a seguir estudiando, a trabajar. Posteriormente, estudié neurología pediátrica. Me da tristeza lo que dice aquí la licenciada Katia, porque es una realidad, ¿no? Un estudio muy importante determina que el 88% de la información que obtienen los padres para el diagnóstico del trastorno del espectro autista es internet. Pocas, fíjense, el segundo es los psicólogos, el tercero es los pediatras y ni siquiera aparecemos los neurólogos pediatras o los psiquiatras infantiles. Eso es una triste realidad. Después, como presidente de la sociedad, ¿a qué nos hemos enfocado? A detonar 2 temas muy importantes. Desarrollo infantil, para que sepan cuándo una persona se está desviando de las habilidades, destrezas que debe adquirir en cada una de las etapas de la vida y poder encender focos rojos y determinar que esa persona no requiere de mayores apoyos, requiere de investigación o requiere de estudio o de a veces de intervenciones. El segundo es poner a la luz de todos los profesionales de la salud esta educación, no solamente en el trastorno del espectro autista, sino en todos los trastornos del neurodesarrollo, que son 7. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, con esta experiencia
en la institución donde yo trabajo empezamos a trabajar un modelo diferente de atención. Este modelo no se centra solamente en la atención médica. Sabemos que la persona vive en un ambiente ecológico y también la afección no solamente es neurológica, ya lo dijeron hace rato muy bien, tiene afección a otros sistemas y cada uno de los sistemas tiene que equilibrarse. Muchas de las ocasiones nos centramos en la parte neurológica y descuidamos la gastrointestinal, la inmunológica y las demás. ¿Qué quiere decir? Que no es el tratamiento de una sola persona o de una especialidad, es el tratamiento conjunto multidisciplinario. ¿Y cuál es el problema para generar políticas en salud? Primero, que es una condición estigmatizada y eso es lo primero que debemos de quitar. La segunda es que no hay un marcador biológico único que me pueda decir cuánto porcentaje de autismo tengo o cuánto porcentaje de relación social o conductual tengo. No lo hay. Aún con las pruebas que tenemos, estas pruebas no nos determinan biológicamente como la glucosa, cuánto de glucosa tengo, ¿no? ¿Qué porcentaje de autismo tengo? El tercer aspecto es que muchas de las veces esta condición no se ve. Es de las discapacidades que pueden pasar desapercibidas y por lo tanto no tenemos una incidencia o una prevalencia, ni siquiera una estadística exacta de cuántas personas lo padecen. El cuarto aspecto es que mi trastorno me involucra en todas mis actividades de la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que deben de sumarse otros actores como es la propia familia, la sociedad, el transporte, la educación, el trabajo y todo eso genera muchos conflictos. ¿Por qué? Porque no hay un consenso en cuánto apoyo debemos de tener hacia las personas con trastorno del espectro autista. Y quiero decirles también que la dificultad de las políticas es, primero, no determinar que esas personas que parecen diferentes no lo son tanto. Hoy pudimos observar cómo a través de las diferentes conferencias de la mañana hemos identificado muchos puntos importantes que son relevantes y que son trascendentes para las personas con trastorno del espectro autista, pero que también son sus fortalezas y que a través de esas fortalezas pueden generar y desarrollar muchas habilidades y a veces competencias mucho mejor que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, creo que debemos de concluir tres aspectos muy importantes. La primera, para generar una política necesitamos conocer, necesitamos saber cuántos son, qué necesitan y cómo podemos ayudarlos a cubrir esas necesidades. ¿Cómo? Basadas en el individualismo de cada una de las personas que lo padecen. Y para eso debemos de sumar estrategias en todos los aspectos de su vida, no solamente de salud. El segundo punto es quitarnos de la mente la estigmatización. Debemos de ver que dentro de las coincidencias y dentro de esas diferencias, lo más importante es en dónde convergemos y qué resultados positivos podemos obtener. Y la tercera es que como sociedad, como padres, como profesionistas, como sociedades médicas, como sociedades civiles, debemos de impulsar el trabajo y la lucha para que estas personas se vean, pero no solamente se vean, estén representadas realmente y cumplan con las expectativas que hoy nos demandan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora pasaremos con la cuarta ponente, que es la maestra Judith Bailard Martínez, quien es directora de Domus Instituto de Autismo AC, y la ponencia de la cual nos compartirá es Formatos de ingreso, una estrategia para visibilizar a las personas con autismo desde el primer contacto. Muchas gracias, maestra. Gracias. Hola, buenas tardes. Un verdadero orgullo estar aquí y estar en este recinto, no lo puedo creer. Como muchos de los que estamos aquí, el autismo tocó nuestras vidas. Tengo un hermano de 44 años y como más se podrán imaginar, si hace 10 años o 12 no sabían qué hacer, hace 44 menos.
Ni siquiera existía en México prácticamente la palabra. Mis padres tuvieron que ir a Estados Unidos a recibir el primer diagnóstico. Y eso nos llevó a mi madre pues a decir, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? Ella dijo, pensé que me habían dicho que mi hijo era marciano. Y bueno, ha sido una larga historia que no la voy a contar aquí porque me van a correr. Pero sí nos mueve a las personas que nos toca el autismo en la familia a hacer cosas. Y eso es lo que yo hice. Decidí dedicarme a estudiar, dedicar mi vida a estudiar, y luego tuve la fortuna de que me invitara mi madre a ser la directora de Domus, y aquí estoy. Cuando nos invitó Gerardo y la senadora a participar, había muchas cosas que decir y dudé. Yo dije, voy a decir algo muy tonto, muy bobo, pero después de escuchar toda la mañana lo que se ha hablado de la importancia de la detección, y del diagnóstico y de las carencias que todavía hay en nuestro país, ¿no? Pero sí quiero decir algo, sin duda me ha tocado ser parte de la historia, ser parte de todo lo que no había nada, de verdad no había nada, no había quien acudir, no había médicos, no había políticos, no había nada, no se hablaba del tema. Y hoy estamos aquí, y hoy se habla, y hoy hay leyes, y hoy hay estrategias. Nos falta mucho por recorrer, pero ya hay cosas. Quise tocar este tema porque quizás sea una posible estrategia, de verdad creo que muy sencilla y no tiene costo. Solamente hay que instrumentar cosas. Me voy a permitir mencionar algunos datos, pero bueno, como todos sabemos, la Ley General para las Personas, para la atención y protección de las personas con la condición del espectro autista, instruyó a las instituciones a responder a las necesidades de salud de la población, y así fue como el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el periodo 2016-2018, realizó 3 proyectos que estuvieron a cargo de la doctora Patricia Zabaleta, que ya en la mañana fue magistral todo lo que expuso, y para poder entender qué está pasando con los servicios y cómo están estas oportunidades de atención. Mi conclusión después de leer el estudio, que es magnífico, es que estos resultados deberían de ser conocidos por todas las instancias y personas involucradas en la atención de las personas con TEA y, por supuesto, de sus familias. Que el análisis y resultados de este estudio verdaderamente es preocupante, duele entender que ese porcentaje es lo que hay para la población con autismo de nuestro país. También cabe resaltar que el número de casos registrados en las unidades médicas está por debajo de la prevalencia reportada, por lo que sugiere que existe una brecha de atención a estas personas y un subregistro. Las personas con TEA pueden estar inmersas en los escenarios clínicos con otros diagnósticos o simplemente estar fuera de los escenarios de salud, quitándoles la oportunidad de recibir las intervenciones apropiadas a su condición, aunque estas sean muy limitadas todavía. Por otro lado, el 12 de julio del 2018, y esto es lo que creo que es muy relevante en cuanto a mi aportación, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, de la Ley de Salud y de la Ley General de Población. Entre los puntos más importantes están la expedición del certificado de discapacidad por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria. Y resulta que lo tenemos que diagnosticar por como sea, pero todavía nuestros médicos y los de primer nivel no lo detectan y no dan el diagnóstico. Pero bueno, ahí está, ellos lo tienen que hacer, incluyendo, ¿sí? Para personas autorizadas por las autoridades sanitarias, incluyendo la CURP, y notificando al SINAIS para fines de Registro Nacional de Población con Discapacidad. También se plantea algunas de las cosas, incorporar la condición de discapacidad en el Registro Nacional de Población, conformando el Registro Nacional de Población con Discapacidad, y garantizar información sobre discapacidad en registros administrativos, censos y encuestas. Y subrayo, ¿sí? Garantizar información en los registros administrativos, censos y encuestas, que ya lo mencionaron, ¿no? Desarrollar el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, que incluirá el Registro Nacional de Población con Discapacidad, actualizado con la certificación del sector salud. En este punto,
me parece oportuno exigir que se instrumente, ¿sí?, y que se incluya el término correcto para el registro de la persona que presente autismo, con la terminología correcta señalada por las instancias internacionales como es la OMS y la APA. De otra manera, seguirán quedando fuera del registro estas personas. La realidad es que prevalece una omisión del autismo en la mayoría de los registros hoy en día, formatos y plataformas que se emplean para otorgar documentos o inscripción a diversos servicios. Y pondré un par de ejemplos rápidamente. La SEP, en los meses de enero y febrero, establece el periodo de preinscripción y en su plataforma se tiene que registrar a los niños que vamos a inscribir para la inclusión educativa. En la sección de qué tipo de discapacidad hay sordera, etcétera, ¿no?, discapacidad intelectual, etcétera. Y en cuanto a autismo, aparecen dos opciones: autismo sordera, o sea que tienes que ser autista y sordo, si no, no cabes ahí, ¿sí? Y TGD, o trastorno generalizado del desarrollo, que es un término que dejó de emplearse, que ya no debe de seguir empleándose. Y eso es lo único que hay. Ninguna de las dos opciones son válidas. El INEGI no incluye el autismo en su clasificación detallada de las discapacidades, y en muchos formatos donde se puede señalar el tipo de discapacidad no está presente la opción de autismo. ¿Qué sucede? Padres o personas con autismo tienen que señalar otros, y eso hace que siga habiendo un subregistro, que no sepamos cuántos son, porque lo que se está haciendo ahorita es para niños, pero hay adultos con autismo, ¿no? Entonces nos obliga a las personas con TEA a marcar esto, ¿no? Y actualmente enfrentamos múltiples barreras y dificultades técnicas para la detección y diagnóstico oportuno del TEA. A esto debemos sumar la falta de identificación de la población adulta. El incluir el autismo en todos los formatos y registros puede contribuir a visibilizar a este sector de población y así producir el tránsito de ciudadanos invisibles a ciudadanos iguales y participativos por su integración en la vida de la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y ahora nos apoyará con su ponencia el maestro David Sielanovsky Lemer, quien es psicólogo especialista en diagnóstico y tratamiento y terapeuta cognitivo-conductual. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, pues muy agradecido de poder estar aquí hoy con ustedes acompañándolos, y gracias por la invitación. Siguiendo esta parte de la percepción del diagnóstico, lo primero que me pregunté y lo que quiero seguir estos minutos es esta pregunta que me hago en pues ¿cómo le hacemos?, ¿no? Y dejo esa pregunta un poquito al aire, siguiendo con esta idea que pongo sobre la mesa, que el tener hijos es difícil, es una labor complicada, es una labor de todos los días, y pareciera que el hecho de que es todos los días y esa práctica se volvería más fácil con el tiempo, y aparentemente no es así. Y hay un grupo muy grande de gentes, de personas a nivel mundial, ¿no?, que tienen hijos, y hay muchas redes de apoyo y hay muchos grupos a donde acercarse y pedir ayuda y pedir apoyo. Pero dentro de este grupo tan grande hay un grupo mucho más pequeñito, que son estas familias que están diagnosticadas, que tienen un familiar diagnosticado dentro del espectro autista. Y aquí las necesidades son mucho mayores y los apoyos son mucho menores. Y hay menos redes de apoyo, y hay menos a dónde acercarse, y hay menos información. Siguiendo esa parte, me toca la oportunidad en muchas ocasiones de acompañar a familias y acompañarlas en compartiéndoles cuál es este diagnóstico y compartiéndoles cuál es el diagnóstico de sus hijos. Y en ese momento, cuando comparto ese diagnóstico, puedo ver de cierta manera cómo en cierto grado, en cierta medida, el mundo para ellos cambia. Y aquí quiero abordar dos cosas, porque el niño al que se está diagnosticando, la realidad es que sus características eran las mismas 10 minutos antes que 10 minutos después. Y muchas veces confundimos y creemos que el diagnóstico define a la persona. Y la realidad es que este niño 10 minutos antes era ese mismo conjunto de pensamientos, emociones, cualidades,
miedos, alegrías y todos esos como a cualquier otra persona, esas sí nos caracterizan como personas, pero no necesariamente ese diagnóstico del espectro. Y este otro, el que cambian esas expectativas, que dejo también ahorita un poquito, que ahorita retomo, y veo dos reacciones diferentes en los papás, que creo que es la misma reacción en tiempos diferentes. Papás que cuando reciben ese diagnóstico dicen, es el espectro, ¿qué hacemos? Y regreso a esa pregunta inicial en, ¿ahora qué hacemos? Y papás que les toma más tiempo este proceso, más tiempo, horas, días, semanas, años, pero acaban regresando a esta pregunta que es el espectro, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí es donde creo que regresan a la misma pregunta, ¿por qué esas expectativas que aparentemente cambiaron? Creo que las expectativas fueron las mismas. Las expectativas siempre vinieron de un lugar de amor, de un lugar en donde lo que se estaba buscando era que sus hijos tuvieran una vida útil y feliz, que tengan una vida exitosa, feliz, independiente. Y entonces podemos regresar a esa pregunta y decir, este es el diagnóstico, pero ahora ¿cómo lo hacemos? Y creo que el recibir ese diagnóstico, lo que cambia, no cambia el que se alcancen esas metas, lo que definitivamente sí cambia es a lo mejor el camino de cómo alcanzarlo es diferente, pero no el que se puedan alcanzar esas metas. Entonces creo que hoy necesitamos mucho el que siga habiendo esa demanda, esa exigencia de ustedes hacia nosotros terapeutas, médicos, gobierno, a que siga habiendo y necesitamos que exista y que siga habiendo este pequeño grupo que tiene pocas redes de apoyo, que cada vez son más, porque evidentemente estamos aquí sentados hoy, entonces las redes van creciendo, necesitamos que crezcan mucho más. Y entonces se necesita de su demanda, de su exigencia, para seguir buscando estas situaciones que queremos niños felices, independientes, exitosos y que necesitamos un camino con esa pregunta de ¿y cómo lo vamos haciendo y cómo lo vamos logrando? Se los agradezco, fue un privilegio, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro David. Y ahora daremos a continuación a la maestra Francisca Flores, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Neuropsicología Pediátrica, AC, y su ponencia versará sobre la importancia de la sensibilización en los signos tempranos del autismo. Muchísimas gracias. Gracias. Pues buenas tardes. Agradezco la invitación a Iluminemos de Azul en mi nombre y en nombre de la Sociedad Mexicana de Neuropsicología Pediátrica. Pues el tema sobre sensibilización en los signos tempranos de autismo es un tema que ya se ha retomado anteriormente y trataré de puntualizar, ¿no?, la importancia de esto desde esta óptica. Pues esta sensibilización es importante y corresponde este conocimiento a padres, pediatras, médicos familiares, los maestros y todos los adultos que están a cargo de pues del cuidado, la estimulación, la educación y la salud de los niños, porque pues son los primeros que pueden detectar y de hecho detectan cosas que pues les parecen que no van bien en el desarrollo de sus niños y que, bueno, como se han comentado, muchas veces pues van con un especialista y el especialista les pide esperar o les indica que son características que no tienen la menor importancia en el desarrollo. Sin embargo, bueno, pues esto implica, como ya se ha comentado, meses o incluso años que se podrían haber aprovechado para trabajar con estos niños y trabajar con este cerebro en desarrollo y así pues prevenir dificultades o aminorar las que vayan siguiendo en el desarrollo de los pequeños. Estos signos de los que hablo pues se refieren a conductas, a dificultades en obtener hitos del desarrollo, a reacciones ante estímulos y otras situaciones que los papás pueden ver en la conducta y en las reacciones de sus niños. Estos signos pues pueden indicar una condición determinada, en este caso pues una dificultad de autismo. La literatura dice que la edad más frecuente que los papás empiezan a
a revisar estas dificultades es entre los 18 y los 24 meses de edad, pero como ya se ha mencionado, pues el diagnóstico de autismo llega muchas veces años después. Entonces, las principales preocupaciones que los papás presentan pues son en el ámbito de la comunicación. Como ya se ha mencionado, pues son niños que no responden a su nombre como se esperaría, no dicen lo que quieren, tienen retraso de lenguaje, han dejado de emplear palabras que antes decía, no siguen por donde se les señala, a veces parecen sordos, parecen oír unas cosas y otras no, ¿sí? No señalan, no dicen adiós. También los papás notan muchas dificultades en el ámbito de las relaciones sociales. Los pequeños no les sonríen, no les miran a los ojos, parecen que prefieren estar solos, cogen las cosas por sí solos en lugar de pedirlas, o toman de la mano y llaman a los papás a que se las tomen por ellos. O son muy independientes, o dicen los papás están en su mundo, no sintonizan con ellos, así también lo mencionan, o no se interesan por otros niños. Y en el ámbito de la conducta, pues los papás observan que tienen mucha rabieta, son hiperactivos, etcétera. Bueno, entonces, hay una indicación de llevar una evaluación completa de desarrollo en niños, ¿sí?, que a las siguientes edades presentan dificultades. En todos los niños que a los 12 meses de edad no tienen balbuceo o no presenten algún tipo de gesto social como señalar o decir adiós, esto implica pues una valoración. En todos los niños de 16 meses que no dispongan de las primeras palabras, en los niños que a los 24 meses no hayan elaborado frases espontáneas de 2 palabras, y en todos los niños que a cualquier edad sufran algún tipo de pérdida de lenguaje o habilidades sociales. ¿Sí? Y entonces estos signos, estas características que pueden presentar los niños y que es importante que todos nos sensibilicemos ante ellas, pues nos llevarían a realizar una valoración y entonces a obtener posiblemente un diagnóstico. El diagnóstico precoz se habla desde los 12 meses de edad bueno, depende de quién lo menciona en la literatura, pero las ventajas se han visto y son muy contundentes. Las ventajas de un diagnóstico precoz permiten el inicio temprano de las terapias y se consiguen, por supuesto, pues mejores resultados de desarrollo, ¿no?, que si se inician los tratamientos a los 5 años o después. Facilitan la planificación educativa, dónde van a estar estos niños, las previsiones de ayuda familiares y asistenciales, el manejo del estrés familiar, que bueno, pues los papás son los especialistas en sus hijos y saben que estos meses y estos incluso años de espera son demasiado estresantes. Facilitan la puesta en marcha de la atención médica, la puesta en marcha de la atención psicoeducativa, impiden la asignación a programas terapéuticos inapropiados. Muchos niños son tratados como por déficit de atención o bueno, por una dificultad motora nada más, y entonces se está perdiendo tiempo de trabajo conductual y de trabajo con los papás principalmente. Y evitan, bueno, pues esta tensa y desconcertante trayectoria que siguen muchos padres hasta que se establece el diagnóstico. Sin embargo, pues todos hablamos del diagnóstico temprano, pero tiene sus limitaciones, por algo también no se da. Sí, en etapas tempranas pues los niños van cambiando y también las conductas esperadas son cambiantes, entonces pues bueno, cada momento evolutivo tiene ciertos criterios. Algunas conductas de TEA, ¿sí?, que se esperan tempranamente, pues no aparecen hasta más tarde, como el lenguaje, el juego imaginativo, ¿sí?, etcétera. Bueno, quiero puntualizar, hay un estudio del 2019 que habla que un diagnóstico temprano a partir de los 14 meses de edad de autismo es un diagnóstico bastante estable. Un diagnóstico a los 12 meses de edad todavía puede variar y los niños pueden tener cambios en su desarrollo. Sin embargo, un diagnóstico desde los 14 meses y 16, 18 meses cada vez va teniendo más estabilidad a lo largo de la vida, o sea, este diagnóstico no va a cambiar. ¿Y cuál es la ventaja? Pues bueno, pues imaginamos nuestro sistema nervioso como un árbol donde el tallo cerebral es el tronco y nuestro cerebro es el follaje. Si en las primeras etapas donde se están desarrollando estas estructuras más inferiores, más básicas de nuestro sistema nervioso, van con un buen entrenamiento, una buena estimulación y van sólidas en cuanto a los aspectos sensoriales, aspectos motrices, aspectos sociales, pues obviamente nuestro cerebro también se va a desarrollar de una manera
más integral, ¿sí? Y pues lo importante es que en estas edades, como ya se ha mencionado, la plasticidad cerebral de los pequeños es mayor mientras más pequeños son. Entonces, los cambios son muy contundentes. Y bueno, pues en conclusión, se puede afirmar que es indispensable la sensibilización del personal de salud y de educación que atienden a los niños en las primeras etapas de su desarrollo respecto a los signos tempranos de autismo, ya que ello brindará mejores oportunidades de desarrollo de los menores y estabilidad en sus familias. Muchas mamás son diagnosticadas mamás de niños con autismo que tienen muchos problemas de irritabilidad, por ejemplo. Las mamás tienen síntomas de trastorno por estrés postraumático y se tienen que atender. Entonces, muchas de estas situaciones familiares y, por supuesto, de desarrollo del niño se evitarían con un diagnóstico temprano. Y bueno, pues esto se puede lograr con distribución de guías, capacitaciones, protocolos, fuentes de referencia y lo que se ha mencionado ya, por medio de políticas públicas que se sumen a los esfuerzos individuales y de asociaciones. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestra. Y ahora daremos continuidad con la licenciada María Elena Álvarez, quien es psicóloga y madre de una persona con TEA. La ponencia a la cual nos presentará es el neurodesarrollo infantil, la base previsora. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Iluminemos de Azul. Bueno, muy estimados, la mayoría de los que estamos aquí presentes tenemos algo en común. Somos padres de familia y sabemos que también la mayoría de nosotros, cuando se nos ofrecen diversas herramientas para tratar de asegurar un futuro prometedor para nuestros hijos, intentamos tomarlas y llevarlas a cabo aún sabiendo el esfuerzo que esto implica. Y en caso de no poder tener acceso a ellas, buscamos otras alternativas que puedan satisfacer nuestras necesidades y, por consiguiente, las necesidades de nuestros hijos, tales como es la salud, vivienda, alimentación, educación, entre otras muchas. Por diversos motivos, el acceso a la salud no está al alcance de varias familias mexicanas, mucho menos el aspirar a tener un control de prevención desde el momento en que nacen. Tampoco la mayoría de las familias mexicanas tienen una solvencia económica para llevar a cabo sus gastos más inmediatos. Aún así, a los padres, pese a estas carencias, cuando se les ofrece un conocimiento y se les comparte, en este caso, la importancia que tiene el neurodesarrollo en sus hijos, generalmente las mueve la curiosidad, pues se preguntan, ¿qué es el neurodesarrollo? ¿Para qué sirve? ¿Qué tan importante es? ¿Será muy difícil? En fin. Pero cuando un padre tiene un hijo con algún trastorno del desarrollo o con necesidades educativas especiales, ya no solo los mueve la curiosidad, sino la necesidad de tener toda la información al respecto, y es cuando más actúan para tratar de frenar esas limitaciones, entre comillas, y así permitir a sus hijos diversas habilidades para que logren desenvolverse y transitar de la mejor manera posible en esta sociedad. Estos padres generalmente empiezan a acceder a la información que les brindan las redes sociales, buscan en Internet, obviamente, las respuestas a todas sus dudas y temores, y muchas veces se saturan de tanto conocimiento y en muchos casos la información a los que ellos tienen acceso se mueve de manera errónea y confusa también, para sacar provecho de su estado sin importar en realidad su bienestar, tanto físico como emocional, tanto de sus hijos como de ellos mismos como padres. Entonces, como profesionales de la salud, no es suficiente entregarles a los padres un reporte sobre sus hijos al momento de nacer y pedirles que regresen en un mes para seguir el control, ¿no? Que generalmente así sucede. Y el cual no es completo en la mayoría de los hospitales, salvo los que ya tienen un registro de antecedentes pre- y perinatales generalmente, y entonces se deja a un lado a los que aparentemente no tienen ningún riesgo. Y pasa el tiempo sin que nadie los vigile adecuadamente, y cuando estos padres tienen o no el conocimiento de, por ejemplo, de los hitos de desarrollo, se percatan de que algo no va bien, y es cuando se acercan a los centros de salud, y es cuando se les da un diagnóstico que probablemente, de haberse atendido a tiempo, este diagnóstico podría haber sido diferente o al menos en diferente grado. Igual hago hincapié en lo que ya hemos hablado anteriormente sobre la plasticidad, es a esto a lo que me refiero.
Cuando a los padres se les informa sobre la importancia que tiene el que ellos se percaten de ciertas anomalías de sus hijos desde una edad temprana, estos se vuelven más observadores, más atentos. Finalmente, nadie quiere escuchar que sus hijos pueden sufrir o padecer en un futuro por no tomarse unos minutos para observarlos. La atención que les brinden a sus hijos desde el momento en que nacen, junto con la información precisa y adecuada en un lenguaje coloquial, entendible, podría minimizar los riesgos a los que pueden estar expuestos los menores. Podría minimizar que presentaran alguna dificultad que les impida su sano desarrollo. De esta manera se atenderían ciertas anomalías, por mínimas que sean, y no dudarían en adquirir conocimientos que sea el necesario y llevarlo a cabo, hacerlo suyo y de esta manera prevenir. El conocimiento que quiero compartir entonces es la importancia del neurodesarrollo en la infancia, desde antes, durante y después de su nacimiento. La importancia que tiene de llevar a cabo diversas terapias de neurohabilitación como primera instancia, así como las de rehabilitación, como son psicomotrices, cognitivas, etc. La mayoría de los padres desconocen la existencia de programas para prevenir anomalías en el desarrollo de sus hijos y una difusión mediante campañas al respecto, con cápsulas breves, bien estructuradas, puntualizando signos de alarma, bien podrían despertar en estos padres el poder percatarse de algunas dudas respecto al neurodesarrollo de sus hijos. De esta forma acudirían a los centros de salud, si bien los tienen, para una revisión oportuna y se les daría un seguimiento adecuado. Por todo lo anterior, concluyo entonces que cuando a los padres de familia se les ofrece diversas herramientas para asegurar un futuro prometedor para sus hijos, estos las toman y las llevan a cabo. Cuando a los padres se les da el conocimiento y se les comparte la importancia que tiene el neurodesarrollo de sus hijos y saben que mientras más temprano se atienda es mejor para cada etapa en su desarrollo, no dudarán en adquirirla, hacerla suya y de esta manera prevenir. Por lo tanto, el diagnóstico será más preciso y a partir de ahí se puede trabajar en conjunto para un futuro más alentador para sus pequeños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Y ahora daremos inicio a la siguiente ponencia, que es de la doctora Barta María Arceo Salazar, quien es mamá de una persona diagnosticada. Y su ponencia es el camino que recorremos los padres para llegar al diagnóstico de nuestros hijos con autismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y me tocó un paquetote al aceptarlo porque quiero hacerles llegar a los especialistas, a las personas que están involucradas con las políticas públicas, a que vean que el diagnóstico no es una cosa sencilla. Nosotros nos tardamos 13 años en llegar al diagnóstico de mi hijo y parece una locura, pero cuando el trastorno, que es una condición, se presenta de una forma tan sutil, tan leve, es muy difícil llegar a ella. Como dijo la licenciada Katia, cuando es tu primer hijo, bueno, se vuelve todavía el triple de complicado, no el doble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Les voy a contar desde mi experiencia y está bien complicado resumir en 5 minutos 13 años, pero ahí les va. Cuando empezamos a observar algunas características en mi hijo, esto fue cuando entra a la etapa preescolar, porque al encontrarnos con sus pares vemos que no socializa igual, que pero pensamos que era una condición, no condición, sino una característica de su personalidad. Entonces, las maestras nos canalizan a un espacio terapéutico para niños. Ya vamos a este lugar, empezamos ahí con terapia de lenguaje y de socialización, pero sin llegar a ningún diagnóstico. Yo soy dentista y yo no veo la forma de poder hacer un tratamiento si no tengo un diagnóstico. O sea, no hay manera de poder ayudar a la evolución de una cosa que es distinta para poder tratarlo si no tengo un diagnóstico. Pero bueno, aunque yo peleé muchísimo por eso, no lo conseguimos. De ahí entramos a la etapa primaria. En la primaria nos canalizan a la Clínica Mexicana no es cierto. Ahí nos canalizaron a la Clínica de la Conducta. ¿Qué les parece?
Yo creo que en clínica de la conducta hay bastantes especialistas que podrían haber visto características dentro del espectro autista que nos podrían haber dicho por dónde estaba el diagnóstico de mi hijo. Sin embargo, a los 3 meses más o menos nos dan de alta, siendo nosotros unos padres modelos porque tomamos un curso de peces. Entonces, es muy complicado cuando todo parece que hay cosas que salen de la norma, pero todo funciona, ¿no? Mi hijo tenía un coeficiente intelectual súper alto. El caso es que en la escuela nunca nos dimos cuenta de que tenía dificultades para sus cursos, ¿no? Después de esto cambiamos a otra psicóloga porque pensamos que seguíamos con las dificultades del tratamiento. Entonces vamos estudiando, vamos viendo y la psicóloga se da por vencida cuando mi hijo iba a entrar a la secundaria y nos dijo, ¿saben qué? Yo creo que necesita un varón en su vida porque hay muchas mujeres y las mujeres pues están dando como cosas falsas, ¿no? Entonces entramos con un psiquiatra, el doctor Francisco Avilés, maravilloso, que en 2 meses me dijo, a ver, léete este artículo. Y era el recreo de un niño con Asperger. ¿Y qué pasa? Que mi hijo encaja perfectamente en todo esto. Para esto, Fernando ya había visto un neurólogo, perdón, doctor, ya había visto a un otorrino porque también pensaban que no escuchaba, entonces se hizo una cirugía de senos paranasales, perforaron tímpanos y amígdalas y adenoides, ¿no? Y mi hijo perfectamente igual. Cuando el doctor Francisco Avilés nos dice por dónde va el camino y nos canaliza, llegamos al diagnóstico de síndrome Asperger y en ese momento mi hija menor estaba naciendo. Paulina hoy tiene 8 años, está diagnosticada dentro del espectro autista y este diagnóstico lo pude tener al año 8 meses porque de que yo supe que Fernando estaba ya diagnosticado, la que estudió fui yo. Y entonces al estudiar las características del TEA, me doy cuenta que mi hija está encasillada perfectamente en el síndrome. Entonces, ¿qué hago? Voy a la Clínica Mexicana de Autismo y me hacen mi diagnóstico temprano y resulta que sí, efectivamente, Paulina está en el trastorno del espectro autista. Ahora, yo lo que les quiero transmitir es cómo quieren que trabajemos tempranamente si el diagnóstico es la cosa más complicada del mundo cuando los especialistas desconocen por completo el tema. Pasé por cuántos psicólogos, ¿no? Por cuántas instituciones públicas que son unas instituciones bien establecidas como la Clínica Mexicana de Autismo. Como la Clínica de la Conducta. ¿Cómo quieren que uno diagnostique tempranamente a sus hijos y trabaje sus potenciales si los mismos especialistas tienen desconocimiento del tema? Entonces, lo que tenemos que hacer es esto que hacemos ahora y les agradezco infinitamente que podamos visualizar y ponernos en el tema de todo el mundo, porque a todos nos puede tocar y antes de que a mí me tocara, no me importaba. Entonces, por favor, todos hablemos y les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado. En verdad, muchísimas gracias, licenciada, por compartirnos estas palabras y ahora daremos inicio a la ponencia del maestro Gustavo Escobar Castillejos, quien es director del Centro Internacional de Alta Tecnología para la Audición y el Lenguaje. Y su ponencia es Autismo, Audición y Lenguaje. Muchísimas gracias, maestro. Ok, gracias. Mire, yo quiero resumir nada más lo que dijeron la licenciada Carla habló sobre sordera como primer diagnóstico, será sordo. El segundo, el doctor César habló sobre los problemas del diagnóstico, que yo traigo una reforma de ley, creo que estoy bien desvinculado porque le decía yo a Gerardo, oye, voy a la Cámara de Senadores, pues yo llevo una reforma de ley, ¿no? Y bien plantada y muy sencilla. Y hablaron también sobre protocolo clínico y muchas cosas más. La maestra Judith también del problema del diagnóstico, el registro y seguimiento.
el maestro también David, lo mismo, la maestra Francisca, sobre la formalización del diagnóstico y lenguaje, que es mi área. Yo no soy experto en autismo, pero les voy a meter una tremenda duda ahorita, ¿eh? La licenciada María habló de la necesidad de la información, del diagnóstico y los diagnósticos fuera de tiempo. Y la doctora Berta sobre políticas públicas, que aquí estamos en un lugar para eso, el diagnóstico y el lenguaje. Ok, realmente este es un resumen de lo que ellos vieron, es una perspectiva diferente sobre el TEA. Realmente es una propuesta de ley, autismo, audición y lenguaje. Nosotros tenemos sedes aquí en México, Argentina y Colombia, y nos especializamos en audición y lenguaje. Y dice así la ponencia: uno de los grandes problemas no resueltos en el autismo es el desarrollo del lenguaje verbal y la comunicación, cosa que es mi área. No es autismo, insisto. El déficit en la comunicación es algo evidente y además se ha demostrado que es uno de los factores relacionados con los problemas de conducta y es un generador continuo de frustración familiar. Este déficit en la comunicación afecta en gran medida el estado de anímico del niño, sino también el de sus familiares. Se considera que la falta de lenguaje en niños y jóvenes con TEA es uno de los inconvenientes que más les afectan, dado que no se puede establecer un proceso comunicativo con él. Él no puede saber qué siente, qué piensa, no se le podemos saber pues qué siente, qué piensa, qué le duele, y mucho menos puede acceder a la educación regular, precisamente por no tener lenguaje. El lenguaje es vital para el ser humano, ya que le permite el intercambio de ideas con sus semejantes e integrarse a los diversos grupos sociales. Los niños nacen con una capacidad innata para el habla, ya lo dijo Chomsky, pero siempre y cuando, mencionó con Chomsky en una conferencia, su sentido auditivo esté normalizado, que sea un normoyente. Por lo que la adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial de cualquier idioma siempre y cuando sea normoyente. Los niños normoyentes poseen la habilidad innata para la comprensión de la gramática del lenguaje, habilidad que va desarrollando a través de sus experiencias y aprendizajes, independiente de su contexto familiar o cultural, cuando interactúan y escuchan la lengua materna. Pero es importante tomar en cuenta, y esto lo saben los otorrinolaringólogos y los neurólogos, que es importante escucharse ellos antes de escuchar al otro. Pero si el chico es sordo o tiene alteraciones auditivas, ¿qué pasa con el desarrollo de su lenguaje? Pues simplemente no se activa el lenguaje y puede dar lugar al trastorno del desarrollo normal del mismo, dado que se ha demostrado científicamente que si oyes mal, hablas mal, y si no oyes, pues no tienes lenguaje. En la edad temprana, esa es la base. Este problema lo tienen muchos chicos diagnosticados con discapacidad, entre ellos el Asperger y el TEA. Estaremos de acuerdo por mera lógica y sentido común que antes de pensar en un probable daño neurológico de otro tipo clínico, debemos valorar su calidad auditiva de los chicos con el objetivo que estamos hoy desarrollando el foro, dado que si no oye bien no se puede reproducir el habla adecuadamente. Voy a saltarme un pedazo porque el protocolo es lo importante. Nosotros traemos una propuesta muy ilógica, que es hablar sobre el protocolo clínico y la importancia de la gestión del conocimiento. Realmente, en México no existe un protocolo clínico forzoso y sistemático, que en otros países que han tenido avances en la atención del TEA sí existe, como por ejemplo en Latinoamérica, en Colombia es el único país que tiene obligatoriedad. ¿Qué permite el protocolo clínico forzoso para las instituciones del sector salud? Pues desarrollar la obligatoriedad a la aplicación de un protocolo clínico que oriente la sospecha diagnóstica y la opción terapéutica para el diagnóstico, tratamiento, así como la ruta de atención integral de niños y niñas con trastorno del espectro autista, y así mejorar los resultados de salud dados por el diagnóstico temprano y un abordaje terapéutico.
Objetivos específicos: disminuir la variabilidad injustificada en las intervenciones terapéuticas. Vaya que cada uno da su diagnóstico, como me comentaba la licenciada sobre Google, que ahí nos diagnosticamos. Bueno, para esto se hace una propuesta de reforma a la Ley General para la atención y la protección a personas con condición del espectro autista. Esto refiere a una reforma, una adición básicamente al artículo 14. Para el cumplimiento de su objetivo, de la comisión tendrá las siguientes funciones. Hay un artículo 5 que dice proponer al Ejecutivo, etcétera. Nosotros queremos ofrecer la reforma, una adición a 2 artículos, que es lo importante de esta ponencia. Un bis que dice desarrollar y establecer un protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con trastorno del espectro autista, con carácter de aplicación obligatoria por parte del sector salud. Y un quinto ter, así se usan los términos jurídicos. El protocolo mencionado en el apartado anterior deberá ser revisado y actualizable cada 3 años, buscando la mejora continua y su sistematización estadística para la toma de decisiones, poniendo énfasis en 2 aspectos: la salud del paciente y el retraso o ausencia del habla. Recuerden, ya para finalizar, que el lenguaje entra por el oído, que ya existen las tecnologías para estabilizar la audición. Por ahí hay una MAMAC, que ya se lo intervenimos, y que de alguna forma debemos pensar que el lenguaje determina el 70% del desarrollo neurológico y lógicamente del problema del niño. Muchas gracias. Al contrario, maestro, muchísimas gracias a usted. Y ahora vamos a invitar a pasar a los últimos ponentes como de este bloque, que sería la doctora Lisbeth Escobedo Bravo, Gerardo Daniel Manzano, la licenciada Dulce María Barajas, el maestro Alejandra Ortega Legaspi y la doctora Daniela Rodríguez Gamboa, por favor. Después de estos últimos ponentes, vamos a dar el breve break para tomar unos alimentos. Bueno, a mí me cayó muy bien el respiro que me tomé, o sea que espero que todavía tengan ganas de seguir escuchando porque nos falta muchísimo. Voy a insistir un poquito en el tema del tiempo, obviamente porque hay muchísimos todavía que decir. Ya me perdí aquí. Ya que eres la que tiene el nombre, vas. Le cedo la palabra a la maestra Alejandra Ortega Legaspi, que ya la agarré aquí en curva. Es mamá de una persona diagnosticada y que además algo que no podemos obviar son las comorbilidades. Ahorita nos vas a platicar tú seguramente un poquito más. Y con su ponencia La realidad de Pizzi.
Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, sí, en este espacio pues les compartiré la historia de mi hija. Cuando esperas un bebé, sobre todo si es el primero, estás lleno de expectativas, las cuales se rompen cuando recibes un primer diagnóstico, epilepsia catastrófica. Nuestra bebé Sophie tenía 5 meses de edad. Honestamente yo pensaba que con medicamento las convulsiones cesarían, pero para controlar 200 crisis diarias se necesita mucho más medicamento que el que yo imaginaba. Cuando tiene 6 meses, los médicos nos mencionan que mi niña podría tener un retraso en su desarrollo de 3 meses, por lo que recomiendan terapia física. Y yo pienso, con más terapia y el medicamento, pronto nos pondremos al corriente. Lo que no había tomado en cuenta para ese entonces es que 3 meses de retraso en el desarrollo de Sophie es prácticamente la mitad de su vida. Pasa el tiempo, en cuanto a las convulsiones, logran controlarse. Los medicamentos funcionan. Sophie tiene su última convulsión el 17 de diciembre del 2013. Había convulsionado constantemente por más de 2 años y ahora nada. Pero una sospecha se abría camino. Nadie había mencionado nada al respecto. Se hablaba solo de un retraso generalizado del desarrollo. Pero bastó una publicación de Facebook para empezar a hablar de autismo. Yo soy comunicóloga y soy maestra. Mi esposo, el papá de Sophie, es médico y es psiquiatra. Así que cuando yo vi esa publicación con una serie de características que básicamente describían a mi hija, le dije a mi marido, dime que no es cierto, dime que no tiene autismo. Pero a pesar de que mi inconsciente rechazaba la posibilidad, en realidad esperaba una respuesta del tipo profesional. Por lo que fue devastador escuchar, no te lo quería decir, pero lo sospechaba desde hace meses. Así pues, teníamos un nuevo término sobre la mesa, autismo, más epilepsia, condición, discapacidad, espectro, trastorno, en fin, demasiados términos que antes no existían y que rompían todas mis expectativas. También hemos tenido que romper las barreras y hemos optado por ayudarle a crear condiciones para que pueda desarrollarse y librar el no podrá caminar, no podrá comunicarse, no podrá ir a la escuela. Actualmente Sophie tiene 9 años. Si bien no es independiente del todo, puede hacer más cosas de las que imaginábamos. Se comunica, no con el habla, pero sí a su forma. Y también va a la escuela. Como decimos los que estamos cerca de ella, la hemos ayudado a crear una nueva realidad para que ella pueda existir. Pero no todo es tan fácil como suena en estos breves minutos. La verdad es que la mayor complicación de todo esto es que nuestro entorno, es decir, el mundo en el que vivimos, no está preparado para una realidad diferente. Con el paso de los años, he aprendido que el trastorno del espectro autista puede entenderse como una serie de comportamientos, reacciones y formas de comunicarse que no los comparten la mayoría de la población. Aunque en pos de los derechos humanos deberíamos tener conciencia de su existencia y convivir con ello tanto de forma social como psíquicamente. Pero la realidad es que de entrada vivimos en un mundo diseñado arquitectónicamente, lleno de lugares pequeños con escaleras y en donde no hay espacio para una carriola o una silla de ruedas. Si quieres asistir a un lugar de dispersión para ver inclusive un espectáculo, hay que tener acceso con rampa y un lugar para ver desde tu silla especial, sin contar que tienes que pagar por los boletos más caros. Tan solo salir de tu casa es estar rodeado de estímulos que alteran a cualquiera y en especial a alguien con autismo. Si esa persona se altera, si se comunica a su manera, es discriminada y relegada, la tienes que controlar. Falta sensibilidad. Estamos llenos de trámites para legitimizar la discapacidad, sobre todo una que no se ve pero es evidente. Validar la condición es más difícil que obtener un doctorado en tramitología de Harvard. La carga documental es gravosa. Es necesario rogar atención en algunas instituciones públicas para ejercer los derechos del niño. ¿Para qué mencionar los de las personas con discapacidad? Las escuelas no están preparadas para recibir a una niña de 9 años que por su discapacidad no controla esfínteres, que no habla y que necesita apoyo y supervisión constante. Y yo pregunto, ¿por qué todo tiene que ser tan costoso?
No hay manera de pagar terapias, medicamentos, pañales, acompañamientos terapéuticos, más lo que se sume. El autismo llegó a mi vida lenta y sigilosamente. No lo hizo como la epilepsia que arribó de golpe y llamando la atención. Un día despertamos, entendíamos un nuevo término, comorbilidad, una enfermedad y un trastorno juntos. Y con ellos nos dimos cuenta de una realidad cuya tragedia se hace cotidiana, no solo en el mundo, sino en nuestra Ciudad de México en la que vivimos. No está preparada para recibir a niños con otra realidad, una realidad diferente. Nosotros vivimos todos los días la realidad de Sofi y la de su familia. Día a día luchamos por entenderla y hacer que el mundo la entienda. ¿Cómo pedir a los señores legisladores que atiendan las necesidades de Sofi? En México necesitamos de instituciones educativas que sepan enseñar a niños con diferencias neurológicas. Necesitamos atención médica especializada, atención psicológica a la familia y hacer más fácil el registro de la discapacidad. Sobre todo, necesitamos inclusión, poder ser parte de la sociedad y no tener que pedir perdón por existir. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Les doy la palabra a la doctora Lisbeth Escobedo Bravo, profesora investigadora de CETIS Universidad, con la ponencia de la tecnología como un aliado para la detección temprana y el tratamiento oportuno. Muchas gracias. Bien, para contextualizarlos un poquito, yo soy investigadora en ciencias de la computación, entonces soy computóloga, ¿no? Y tengo 9 años, ya voy para 10, más 10 que 9, desarrollando tecnología para niños con autismo en Tijuana, Baja California. Y también en el camino descubrimos en mi familia que tenemos un sobrino, ¿no? Tengo un sobrino en el espectro. Eso pues reciente. Bueno, entonces ya todos aquí en la sala sabemos que la detección temprana es crucial para poder lograr una mejor calidad de vida de las personas con autismo. Por otro lado, los métodos tradicionales para la detección incluyen un conjunto de pruebas neuropsicológicas que, si bien para tener acceso a ellas, pues deberías de explícitamente acercarte a ellas y aplicarlas. Esto quiere decir que un padre o un cuidador de un niño con autismo debe de tener conocimiento, ¿verdad? Al menos un poco de que hay autismo. De aquí que entonces estas pruebas son de acceso limitado y es restringido. Entonces tendemos a que no se acercan quizá por desconocimiento, por falta de recursos económicos, porque no me van a dejar mentir, pero son carísimos, y aparte por miedo también, ¿no? Eso es algo que es real, ¿no? Es miedo también. De aquí que la generación de métodos y herramientas que sean tradicionales, coloquiales, para poder tener acceso a o que nos acerque a un tratamiento oportuno y a una detección temprana, pues deben ser muy accesibles y que lleguemos a más personas, ¿verdad? En CETIS Universidad hemos desarrollado en conjunto con una universidad en Atlanta, es Georgia Tech, aprovechando que muchas personas, incluso de los diferentes niveles socioeconómicos, tenemos acceso a tecnología celular, ¿verdad?, inteligente. Desarrollamos una aplicación que ustedes pueden encontrar en Play Store que se llama Act Early, en español Actuar Temprano, que el objetivo de esa aplicación es ayudar a los padres a llevar un seguimiento activo de los hitos del desarrollo de sus hijos, apegado totalmente a las normas que nos dicta el CDC, que son en los 4 aspectos, ¿no? El aspecto del lenguaje y comunicación, el aspecto social, el desarrollo motriz y el aspecto cognitivo. Nuestro objetivo es detectar a temprana edad autismo. Por otro lado, en colaboración con un centro psicopedagógico especializado en autismo en la ciudad de Tijuana, hemos desarrollado tecnología principalmente para apoyar terapias sociales, cognitivas y sensoriales de niños con autismo. Hemos encontrado sospechas
obviamente no podemos sustituirlo de un especialista, de biomarcadores digitales para poder detectar autismo, así como otros investigadores han encontrado que la presión y la fuerza que ejercen los niños con autismo al utilizar la tableta es diferente, o el seguimiento de la mirada ante un estímulo es diferente. Nosotros creemos que vale mucho la pena continuar con estas investigaciones que nos hagan aprovechar que los niños desde temprana edad están expuestos y utilizan, interactúan con tecnología que está al alcance de todos, ¿verdad? Entonces lo que yo propongo es que se generen convocatorias, por ejemplo, de CONACYT o de otras instituciones, incluso privadas, que nos permitan continuar con estas investigaciones y también la generación de una red que, gracias a Dios, ya escuché por aquí a Gerardo y a otros que están ya en eso, de especialistas y participantes, familias que estén en el espectro, que nos apoyen a nosotros a poder generar tecnología que esté fundamentada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Y le cedo la palabra al señor Gerardo Daniel Manzano Gutiérrez. Jerry, adelante, por favor. Buenas tardes a todos los aquí presentes y agradecer gratamente a Gerardo Gaya y a Iluminemos de Azul por darme la posibilidad de, siendo una persona diagnosticada, estar aquí hoy y poder compartir mi testimonio. Bueno, mi nombre es Gerardo Daniel Manzano Gutiérrez, amablemente me conocen como Jerry. Yo estoy aquí por la enorme convicción de aportar mi testimonio como persona dentro del espectro autista, para que en conjunto con las personas que desde sus distintos ámbitos buscan fomentar la inclusión de las personas con autismo a los diversos rubros de la sociedad mediante el reconocimiento de sus diferentes capacidades, estimular el desarrollo de los mecanismos necesarios a través de este foro para garantizar una mejor calidad de vida para nosotros. Con base en mi diagnóstico que fue obtenido hace poco más de 3 años como persona con síndrome de Asperger, actualmente cuento con una idea mucho más clara sobre distintos aspectos de la vida, lo cual en gran medida surgió gracias a la sincera opinión de mi pareja, ya que es ella quien actualmente me ha acompañado, logrando así entender gran parte de mi pasado y pudiendo ser capaz de replantearme algunos aspectos de mi futuro. Bueno, previo a saberme como persona dentro del espectro autista, yo me encontraba haciendo hipotéticamente lo que debía ser, realizando esfuerzos en la mayoría de los casos agotadores por ser alguien socialmente correcto, sin comprender por qué no encajaba en ningún ámbito, sin ser realmente yo, es decir, en gran medida sin potenciar algunos de mis intereses restringidos, dentro de los cuales se encuentra entrenar y competir en carreras, más enfocado hacia los maratones, así como el estudio de la fisioterapia, que va directamente ligado con lo anterior. También se fortaleció mi interés de compartir mis ideas y que estas puedan ser útiles para las demás personas dentro del espectro autista. Es en gran parte debido a lo anterior lo que me llena de convicción para participar en este foro, ya que puedo considerarme como una persona que ha establecido un plan que al menos al día de hoy me lleva dentro de lo que mi personal perspectiva yo puedo definir como el éxito. Yo me encuentro aquí por las demás personas también que, como yo en su momento, han pasado gran parte de su vida incómodos a sobremanera dentro de esta sociedad sin comprender razones y carentes de apoyo debido al gran desconocimiento que aún persiste, sin saber por qué no encajan aún siendo los mejores, por qué no encajan aún siguiendo las reglas y profundamente confundidos por la falta de sentido común, porque son rechazados de los diversos ámbitos de los cuales se alimenta nuestra sociedad, pero principalmente, y lo que más me asusta y deprime, es la indiferencia de los demás seres humanos. En mi caso he tenido la fortuna de encontrar una persona, mi pareja, la cual ha visto en mí lo que yo no he sido capaz, y como anteriormente lo mencioné, eso es lo que en gran medida está haciendo diferencia hoy en mi vida. Estoy profundamente convencido de que es necesario seguir iluminando mediante la difusión dentro de los distintos ámbitos de la sociedad. Y con esto me refiero a tomar esas acciones que desde nuestro lugar nos van a llevar a convertirnos en ese cambio que nosotros queremos ver en nuestra sociedad, la cual debe estar provista con una conciencia más amplia respecto al tema que hoy nos ocupa. De acuerdo a lo anterior, me parece indispensable la difusión de forma general tanto al interior de las empresas encargadas de comunicar y entretener en forma masiva, así como la importancia de fomentar la responsabilidad social en esos nuevos líderes de opinión que se manifiestan a través de las redes sociales.
Es incomprensible que en la actualidad aún escuchemos en los medios utilizar la palabra autismo con gran desconocimiento y tocar el tema de una forma insensible e indiferente, lo cual en conjunto solo genera una sociedad confundida e intolerante, que a su vez termina convirtiéndose en un ambiente hostil para nosotros. Hablo desde los niños que son acosados en las escuelas hasta los adultos que sufren el destrato dentro de sus áreas de trabajo, esto sin mencionar las demás esferas sociales. Además de difundir el mensaje correcto en lo que respecta al TEA, considero que se requiere estimular el desarrollo de más profesionales capacitados que puedan entender a fondo las características y necesidades básicas de las personas que contamos con esta condición, capaces de comprender esos comportamientos diferenciales, siendo algunos de los principales la dificultad para expresarse y ser entendidos, así como de socializar. No cabe duda que se requieren más herramientas para fomentar la inclusión, tanto en los niños como en los adultos con TEA. Todo esto ha de suceder dentro de las diversas áreas en las que nos desenvolvemos, siendo de suma importancia la inclusión en los espacios educativos, culturales, deportivos, hasta los laborales. Es crucial comprender que las personas que tenemos Asperger contamos con intereses restringidos que con el apoyo correcto se pueden potencializar y convertirse así en un escaparate, por así decirlo, que nos permite encarar la vida con gran posibilidad de aspirar al éxito. He de decir que la actividad física, el practicar algún deporte, en mi caso siempre ha sido de gran ayuda y hoy en día el entrenar y alcanzar mis objetivos me mantiene con mayor control, por lo que la ansiedad y la depresión ya no representan hasta este momento un problema mayor en mi vida. De hecho, opté por suspender la medicación de ansiolíticos que se me había recetado posterior a mi diagnóstico. A corto plazo cumplió con su función, pero algunos de los efectos colaterales con los que no estaba dispuesto a vivir con algunos de sus efectos colaterales. Así que desde mi experiencia personal, yo recomiendo ampliamente la práctica de la actividad física para las personas con TEA, por lo que creo indispensable el desarrollo de esos programas adecuados, así como el acceso de espacios donde los niños y adultos puedan realizar algún deporte como parte de su terapia, acompañados de eventos de integración social de verdaderos. Para concluir, haciendo referencia a una célebre frase de muchas que tiene Martin Luther King, yo debo estar de acuerdo con que la gente fracasa en llevarse bien porque se temen porque no se conocen y no se conocen porque no se han comunicado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Doy la palabra a la licenciada Dulce María Barajas Leiva, especialista en diagnóstico, con la ponencia de detección de Asperger en mujeres adultas. Muchas gracias. Me siento muy agradecida por estar aquí y escuchar los testimonios. Quiero puntualizar algo antes de iniciar. No soy especialista en diagnóstico y ahorita se van a dar cuenta por qué. Pero hay algo que me hace un poquito, por así decirlo, la palabra sería un poquito más especializada porque, bueno, soy diagnosticada también con Asperger, ¿no? Entonces eso sí me da una ventaja sobre un especialista que hace un diagnóstico, ¿va? Bueno, quiero plantear esta ponencia desde dos perspectivas distintas. Por un lado, desde el punto de vista como psicóloga, ¿sí?, que me ha tocado estar como evaluadora y desde la mirada del Asperger y los desafíos ante un diagnóstico difícil de obtener, que ya hemos hablado todo este tiempo, ¿sí? Ante esta perspectiva, mi investigación con este tema ha sido también una mirada hacia mí misma y una mirada hacia las mujeres con Asperger. Más allá de todas las investigaciones y las aportaciones que obviamente no hago a un lado y que son de muchos colegas y neurólogos, psiquiatras que han estado aquí y profesionistas afines que se han realizado en los últimos años. Se podría decir que información se encuentra y bueno, espero que las investigaciones con respecto al autismo en mujeres se sigan haciendo porque existe aún una brecha enorme desconocida en cuanto a este tema, sobre todo en nuestro país, por lo cual celebro de que estemos reunidos en este primer foro. Bueno, dicho esto, podría decir que se pueden enumerar algunas causas de por qué no se diagnostica el Asperger en las mujeres a edad temprana. Y una de esas podría ser que existe la teoría del cerebro masculino y del cerebro femenino.
y que estas diferencias apuntan hacia las áreas sociales más desarrolladas en los cerebros femeninos. Por lo tanto, se dice que pues, las mujeres se pueden camuflajear por ahí entre la sociedad porque pues, están prestándose mucho a poder, de alguna manera, estar observando a la sociedad y hacer lo que la sociedad hace, ¿no? Entonces, las niñas con Asperger o las mujeres con Asperger están sumamente envueltas también en sí mismas, pero observan demasiado lo que hay alrededor. Por lo tanto, pueden adaptarse a eso y pasar por desapercibidas. También, antes de pasar al siguiente punto, a la construcción social de lo que se supone que es ser niña y lo esperado, ¿no?, por la sociedad en cuanto al comportamiento, lo cual pues esta construcción sí se está modificando y favorece a las niñas de hoy, ¿no?, pero que en su momento perjudicó la vieja concepción a las otras generaciones que ahora están siendo diagnosticadas. Como también se puede hablar de que el autismo se expresa diferente en hombres y en mujeres. Quisiera enfocarme en un punto que considero los más importantes a la hora de diagnosticar, que es la preconcepción que se tiene de lo que es ser autista. Y bueno, lo que a veces leemos o la información que nos dan o el estereotipo que se tiene, pues no entra en lo que realmente es. Y aún más, la idea de que el autismo es cosa de varones, lo que niega de entrada un diagnóstico para las mujeres. Hablar del espectro autista es muy complejo y revisar la sintomatología en unos criterios diagnósticos me parece una gran limitante. De entrada, se quitó el síndrome de Asperger en el DSM-5 y bueno, entramos en el espectro autista, pero no sabemos en cuál, ¿no? De alto rendimiento podría ser, pero desde ahí es una limitante muy grande. Bueno, algunas mujeres se acercan a terapias, ¿sí? A lo mejor para las mujeres es más fácil acercarse a buscar a un especialista y que les digan qué es lo que pasa con ellas. Lo que se da de respuesta a sus síntomas puede ser la comorbilidad, de algunos trastornos como de depresión y ansiedad, que sí se tratan y que pues es importante tratarse, más sin embargo no explica la sintomatología que tienen, ni los pensamientos que tienen, ni explican por qué toda su vida se han sentido fuera de lugar. Por lo tal, eso no funciona y por lo tanto no se llega a un diagnóstico oportuno. ¿Cómo llegué yo a mi diagnóstico? A través de una paciente que ella me contó qué era lo que le pasaba y ahí hice una introspección y dije, ok, esto me pasa a mí y por aquí puede ir. Entonces, antes de irme a lo que dicen los libros de nuevo, porque ya lo he leído varias veces, me fui a mí misma y empecé a escribir todo lo que en mi vida había pasado, que encajaba perfectamente ahí. Y bueno, ahí hago la propuesta de hacer autoinformes de los rasgos de autismo en mujeres, que yo creo que ahí podría haber una gran apertura para hacer un diagnóstico, porque ahí conocemos de adentro lo que está pasando, ¿no? Y no desde la literatura, ¿no? ¿Qué propongo? Pues la intención es de concientizar a los profesionales de la salud que de alguna manera intervienen en los procesos de detección, evaluación y diagnóstico en mujeres y niñas. Se requiere de un esfuerzo y una apuesta por la empatía, en primer lugar, y a la validación y a la aceptación, porque se requiere que nos validen y se requiere que sean empáticos con nosotros. Se dice que los autistas no tienen empatía y creo que están en un grave error. Se necesita de alguna manera voltear la cara de la investigación hacia este tema desde adentro y no desde la concepción que se tiene sobre el TEA. ¿Dónde se encontrará la verdad sobre el Asperger en mujeres? Pues desde la experiencia
realmente vividas y en todos aquellos valiosos testimonios de cada una de las mujeres con Asperger. Adaptar las pruebas diagnósticas desde la subjetividad de las experiencias de estas mujeres, la cual facilitará aún más el diagnóstico oportuno. Finalmente, un diagnóstico no es el resultado de encasillar a estas mujeres en una etiqueta que sigue segregando la sociedad en neurotípicos y atípicos. El sufrimiento viene de ahí mismo, de la no aceptación de la neurodiversidad, de la falta de empatía, del señalar a lo distinto, y si escuchamos más sabremos que este punto se repite en cada historia, sea quien sea, y causa un coste emocional que deja marcas dolorosas y muy profundas. Por lo que no quiero para nada fomentar esta práctica, que pues es muy dolorosa, y la mirada que propongo de un diagnóstico oportuno es aquella que permite validar a esa voz que se ha ocultado y que se ha refugiado en el pensamiento, temerosa de salir. Cuando se valida, existe un efecto sanador inexplicable que une las piezas del propio rompecabezas, empodera y abraza las propias diferencias, haciendo un efecto de aceptación personal. Por lo que digo que rompamos con los estigmas alrededor del autismo, seamos valientes al conocer al otro sin prejuicios ni etiquetas, y dejar ser es un derecho de todos sin excepción. Y termino con una frase que dice que es un desperdicio tremendo no vivir la vida, que es mejor para ti por miedo a ser quien realmente eres. Gracias. Gracias, Dulce. Con eso terminamos el bloque de la sospecha al diagnóstico. Ay, perdón. Me cambiaron, perdón. No, Yo me presento si gusta. te tenía acá. Todavía no acabamos. ¿Dónde estás? Sé que ya me ven o nos ven con cara de chuleta, pero... Doctora Daniela Rodríguez Gamboa, con cara de chuleta. Daniela Rodríguez Gamboa, presidenta de Clínicas Comunitarias, para hablar de derechos humanos y diversidad sexual. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela, también soy de Tijuana, me da mucho gusto estar aquí. Soy psicóloga y soy sexóloga. Mis pacientes me conocen como la psicóloga que encuentra novia. Y entré en esta temática de una manera accidental. Comparto que muchas de mis compañeras estudiaron en CETIS y trabajan en el área de educación especial, psicología infantil o específicamente trabajando en organizaciones civiles como Pasitos y otras organizaciones que trabajan con las personas dentro del espectro autista. Y al yo ser sexóloga me decían, oye, ¿nos pudieras dar un taller? En algún momento, por alguna razón, no sé qué estaba pensando, dije que sí. Empecé a dar el taller, me di cuenta que no sabía lo que estaba haciendo y empecé a buscar información. A partir de eso, otras personas y otras instituciones me empezaron a hablar sobre programas de educación sexual en personas dentro del espectro autista. Y para hacer una versión breve, terminé estudiando para ser terapeuta ABA adicionalmente, dado a que miraba las necesidades, ¿no? Hablabas, o el título de mi ponencia es Diversidad Sexual y Derechos Humanos, dado a que cuando realmente pensamos en temas de sexualidad humana, pensamos como que ciertas poblaciones son las que ejercen y viven su sexualidad, ¿no? O sea, que tienes que tener, y disculpen lo que voy a decir de una manera muy coloquial, tienes que ser 90, 60, 90, o se me olvidan las cantidades, para ejercer tu sexualidad, ¿no? Y todas las personas que no caen dentro de ese estereotipo, pues no pueden gozar de su sexualidad. Y eso pasa, y no es una excepción, en la población de personas que están dentro del espectro, ¿no? Me ha tocado conocer muchas familias, afortunadamente, que me han compartido su experiencia, pero también veo la diferencia. Si vamos a dar un taller de la aplicación de ABA en casa,
tenemos un gran número de personas. Si vamos a hablar de derechos humanos, tenemos un gran número de personas. Vamos a hablar de sexualidad y tenemos un grupo bien reducido, ¿no? ¿Cuál es la razón? Una, temor, ¿no? Muchas ocasiones, especialmente como padres de familia, el temor a equivocarnos, el temor a enfrentarme con este tema que a lo mejor me puede generar incomodidad. Puede ser que tengo información incorrecta, que incluso los y las profesionistas replicamos, ¿no? Es que van a ser personas asexuadas, no van a tener interés en temas de sexualidad, y muy frecuentemente cuando buscan apoyo o les interesa es cuando una conducta sexualizada se considera, tanto en la escuela o en casa, la consideran disruptiva, algo que fuerza a la familia y a las instituciones a hablar de la temática. Lamentablemente, podemos ver en los programas de educación especial cómo se hacen adecuaciones curriculares para otros temas, pero no se hace una adecuación curricular para la educación sexual. Podemos pensar de una manera transversal, ¿no? Podemos pensar en prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como SENSIDA definitivamente no ha abordado el tema. Podemos pensar en la prevención de abuso sexual, podemos pensar en información básica sobre sexualidad humana, ¿no? En el cual muchas ocasiones se les niega a las personas. A todas las personas se nos niega, pero a grupos que son considerados o que han sido históricamente vulnerados, se vuelve todavía más difícil de acceder a la información. Y mi propuesta en concreto, porque sé que el tiempo es reducido, sería, cuando estábamos hablando en la mañana de estos equipos multidisciplinarios, incluir a una persona en educación sexual, ¿no? Alguien que tenga la formación para esto, o en su defecto, que a una de las personas de este grupo interdisciplinario sea capacitado o sea capacitada para abordar estas temáticas. Y la otra parte, y es la parte de derechos humanos, es revisar las políticas institucionales relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con autismo. Existe violencia obstétrica, se toman decisiones sobre los cuerpos de las personas sin ser consultadas. En espacios como las escuelas se violentan estos derechos del día a día, ¿no? Con este libre desarrollo que no se da, porque la sexualidad se manifiesta en todas las personas. Sin embargo, si una adolescente o una adolescente neurotípica quiere abrazar a su novio o le quiere dar la mano, no va a haber restricción. Pero si lo hace en una escuela de educación especial, muchas ocasiones existen barreras para que puedan demostrar su afecto, ¿no? Entonces, la propuesta muy concreta sería capacitar e incluir programas de educación sexual en los programas tanto educativos como clínicos y, por último, el sensibilizarnos de la necesidad de hablar de sexualidad, ¿no? Todas las personas vivimos nuestra sexualidad de una manera diferente y no pudiéramos generalizar que todas las personas dentro del espectro van a manifestar su sexualidad de la misma manera, pero de ahí la importancia de que hablemos del tema, ¿no? Me quedaría con esta reflexión, ¿no? En el que se han abordado temas súper importantes, pero también si lo vemos como hasta un punto de vista estadístico, ¿no? De 70 o más ponencias, ¿cuántas han abordado el tema de derechos sexuales y reproductivos que eran parte de la convocatoria? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos.
Con esto finalizamos el bloque de la sospecha al diagnóstico. Viene un bloque de acompañamiento y redes de apoyo, alrededor de 45-50 minutos, pero yo creo que tenemos que comer. Entonces, no sé qué les parezca, si están de acuerdo. Yo insisto, yo soy un fakir y me puedo estar aquí prácticamente todo el día hablando del tema, pero no sé qué opinen tanto los ponentes que van a participar en los siguientes bloques como pues la gente que nos acompaña, de tomarnos pues unos 40 minutos máximo para comer y bueno, retomar sería a las 3:45, 3:50, retomar el tema porque todavía nos faltan muchísimos temas que abordar. Entonces, si están de acuerdo, bueno, ya había muchos parar, salir corriendo a comer, entonces eso quiere decir que están de acuerdo. Gracias. Entonces nos vemos aquí 3:45, 3:50 para empezar y ganarle un poquito al tiempo de retraso que traemos. Gracias. Sí. En la planta baja, por donde entraron, en la parte de arriba, en el siguiente piso, es que curiosamente entramos por el primer piso, ¿no? Por el primer piso, no por la planta baja, subiendo 2 escaleras, salen al patio. En la parte de arriba hay 3 restaurantes, desde buffet, desde cafetería, para los que se quieran quedar a comer aquí adentro. Y bueno, gracias.